Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. El ejemplo número 8 nos pide resolver el ejemplo número 1 siguiendo la metodología de aproximación de Vogel. Entonces, recordando, ese problema nos hablaba de que teníamos 4 plantas en las que se producía electricidad y se buscaba satisfacer la demanda de 4 ciudades. Aquí ya tengo la tabla que corresponde a esa situación. Bueno, si seguimos la metodología del método de aproximación de Vogel, tenemos que primero establecer penalizaciones por renglón y por columna. Entonces lo voy a hacer aquí. Entonces las penalizaciones las vamos a obtener considerando los dos menores costos por renglón y por columna. Para la columna A, los dos menores costos son 3 y 4, de tal manera que la penalización será 4 menos 3. Para la siguiente columna, los dos menores costos, 1 y 2, la penalización será 2 menos 1, 1. Para la siguiente columna, los menores costos, 6 y 2, puede ser este 6 y 2 o este otro 6, cualquiera de los dos. Entonces la penalización será 4. Y acá en esta otra columna, los menores costos 1 y 3, 3 menos 1, la penalización 2. Y por otro lado, en los renglones, la penalización, acá la voy a marcar, los dos menores costos del primer renglón son 2 y 3, entonces la penalización será 3 menos 2. Luego en el segundo renglón, los menores costos 3 y 1, 3 menos 1. Acá los menores costos 2 y 1. Y finalmente en el último renglón los menores costos 4 y 3. La penalización también es 1. Bueno, entonces ya tenemos aquí todas las penalizaciones, tanto para los renglones y para las columnas. El método nos dice que elijamos la mayor de las penalizaciones. Aquí la mayor de las penalizaciones es este 4. Y sobre esa columna, porque sobre esa columna está la penalización mayor, vamos a asignar a la celda que tenga el menor costo. En este caso, esta de aquí. ¿Y cuánto vamos a asignar? Tenemos como posibilidades 60 o 70. Asignaremos 60. Ahí está. Y en una tabla adicional voy a poner los ajustes tanto a la oferta como a la demanda. Entonces aquí asignamos 60, 60 menos 60 es 0. Y 70 menos 60 es 10. Y el resto se queda igual. Entonces aquí en este punto vamos a cancelar este renglón, puesto que la oferta ya está agotada. Y nuevamente calculamos penalizaciones. Para la primera columna, los dos menores costos, 4 menos 3.
3 menos 2. Acá será 6 menos 7. Perdón, al revés. 7 menos 6. Recordando que las penalizaciones siempre nos darán o 0 o positivo. Y acá 3 menos 1. Y por este lado, los dos menores costos, 3 y 2. Aquí 3 y 1. Y por acá 4 y 3. En este punto, entonces, tenemos que seleccionar nuevamente la mayor penalización. Pero aquí tenemos un empate. En ese caso, cuando tenemos un empate, tenemos que evaluar las dos posibles alternativas, o 3 si es el caso, o 4. Entonces vamos a hacer primero a evaluar esta alternativa. Voy a seleccionar esta penalización como la mayor, esa de ahí. Y sobre este renglón, en donde he elegido la mayor penalización, tengo que asignar en la columna con el costo más pequeño. Y bueno, la celda con el costo más pequeño en este renglón es esta de aquí. Y bueno, ahí tengo que asignar 30 o 35. Asignaré 30. Nuevamente haré otra tabla para ajustar tanto la oferta como la demanda. Aquí ya no será 30, será 30 menos 30, 0. Y acá 35 menos 30, 5. Y el resto se queda igual. Entonces, al estar satisfecha la oferta de la planta 2, este renglón se va a cancelar. Y con lo que sobra procedemos a calcular las penalizaciones. Aquí la penalización será entre 5 menos 4. Aquí entre 3 menos 2. Aquí entre 7 y 6. Y acá entre 6 y 3. Y por acá tenemos 2 y 3. 3 menos 2. Y 4 menos 3. Nuevamente de estas penalizaciones seleccionamos la mayor, es este 3, y sobre ese renglón, perdón, sobre esa columna seleccionamos la celda con el menor costo y a esa celda le asignamos. ¿Cuánto le vamos a asignar? ¿O 5 u 80? 5. Voy a pasar esos datos a otra tabla para recalcular o ajustar la oferta y la demanda. Pues aquí ya no sería 80, sería 80 menos 5, 75. Y acá 5 menos 5, 0. Entonces aquí la oferta, perdón, la demanda de la ciudad D quedaría satisfecha, se cancela esa columna. Y con lo que sobra calculamos penalizaciones. 5 menos 4, 1. 3 menos 2, 1. 7 menos 6, 1. Y acá tenemos 2 y 5, 3. Y acá 4 y 3, 1. Nuevamente la mayor penalización es este 3.
y de ese renglón elegimos la celda del menor costo, correspondería a esta columna, y ahí asignamos o 40 o 75, asignamos 40. Ahí lo tenemos. Voy a hacer el ajuste de la oferta y la demanda. Entonces aquí nos quedaría 75 menos 40, 35, y 40 menos 40, 0. Y nuevamente establecemos las penalizaciones con los números que nos quedan. Bueno, pero antes, al estar satisfecha la demanda de la ciudad B, esta columna se cancela. Bueno, las penalizaciones que nos quedarían, tendríamos 5 menos 4, 1. Acá 7 menos 6, también 1. Por acá 7 menos 5, 2. Y 4 menos 6. Perdón, 6 menos 4, 2 también. Entonces, nuevamente aquí tenemos un empate. Y otra vez tenemos que evaluar estas dos opciones por separado. Vamos primero a evaluar esta opción. Esta la seleccionaríamos como nuestra mayor penalización y sobre ese renglón asignaríamos a la celda de menor costo. La celda de menor costo es la asociada a este valor de 5 y ahí tenemos para asignar o 70 o 35. Asignaremos 35. Nuevamente voy a hacer otra tabla para ajustar la oferta y la demanda. Aquí ya no sería 35, sería 35 menos 35, 0. Y acá 70 menos 35, 35. Y al estar agotada la oferta de la planta 1, este renglón se cancela. Y bueno, aquí nuevamente calcularíamos las penalizaciones. Para esta columna ya no sería posible, pues, puesto que ya solamente tenemos un valor. Entonces ahí no sería posible calcular la penalización, acá tampoco. Y acá sí, sería 2. Y bueno, ya de hecho sería la última penalización. La última penalización. Y bueno, aquí ya nada más nos restaría primero asignar a esta columna, perdón, a esta celda, o 35 o 45. Asignamos 35. Y por acá, al hacer el ajuste, pues ya nada más nos quedaría aquí 0 y acá 10. Y pues solamente nos restaría por asignar acá, en esta otra columna, 10. Lo hago de una vez acá, en esta misma tabla. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría la asignación. Voy a enumerar las diferentes tablas que se han realizado para tener un mejor control de lo que se está haciendo. La segunda tabla, tercera tabla, la cuarta, la quinta y esta otra de acá, la sexta. Con 6 tablas terminamos uno de los dos caminos que tenemos que evaluar para esta situación. Bueno, la asignación y los costos los voy a poner ya de una vez aquí.
Entonces, haciendo referencia a las diferentes tablas que puse, la tabla 1 dice que el costo es de 60 por 2. 60 por 2. La tabla 2 dice que el costo es 30 por 1. Vamos a ver si es cierto. 30 por 1. La tabla 3, 5 por 3. Tabla 3, 5 por 3. La tabla 4, 40 por 2. Tabla 5, 35 por 5. Y la tabla 6, 4 por 35 o 35 por 4 y 10 por 6. Vamos a hacer las operaciones. Es correcto. Y el total, 120. El costo total de transporte, 620. Bueno. Y la asignación para esa opción nos quedaría de la siguiente forma. La planta 3 abastece con 60. Aquí son millones de kilowatts. Abastece con voy a poner el prefijo mega para hacer referencia al millón. Entonces la planta 3 abastece con 60 millones de kilowatts a la ciudad C al día a un costo de 120. Vamos a ver si es cierto eso de la planta 1. Planta 3 abastece con 60 millones de kilowatts a la planta C a un costo de 60 por 2, 120. La siguiente asignación, la planta 2 abastece con 30 millones de kilowatts a la planta D. La siguiente asignación, la planta 1 abastece con 5 millones de kilowatts, aquí lo tenemos, a la planta D, a un costo de 5 por 3, 15. La cuarta asignación, la planta 1 abastece con 40 millones de kilowatts a la planta B, a un costo de 40 por 2, 80. La quinta asignación, la planta 1 abastece con 35 millones de kilowatts a la ciudad A a un costo de 5 por 35, 175. Y finalmente las últimas asignaciones, la planta 4 abastece con 35 millones de kilowatts a la ciudad A a un costo de 35 por 4, 140. Y la planta 4 también abastece con 10 millones de kilowatts al día a la ciudad C a un costo de 10 por 6, 60. Bueno, esta sería nuestra asignación y un posible resultado para este problema, pero tenemos que evaluar otra alternativa. La otra alternativa la tenemos aquí, en este punto, a partir de la iteración 2, porque allí, o de la tabla 2, porque aquí teníamos un empate. Entonces, aquí lo voy a poner a un lado para allí resolverlo. Desde aquí, si en lugar de haber decidido seleccionar esta penalización, hubiésemos decidido seleccionar esta otra penalización, ¿qué es lo que hubiera pasado? Pues allí tendríamos que ir ahora a asignar sobre esta columna, ya no sobre el renglón como se hizo acá en esta tabla, sobre esta columna. Y bueno, allí coincidiría que la celda con el menor costo es la misma que resultó acá. Entonces, también asignaríamos 30. Y bueno, la tabla 3 sería exactamente la misma, puesto que llegamos al mismo resultado.
solamente que aquí en este punto exactamente pues nos quedaría igual la tabla 3. Las penalizaciones serían las mismas y elegiríamos la mayor, este 3 otra vez, y eso nos implica o asignar 5 u 80. Otra vez la tabla 4 nos resultaría igual. Ajustaríamos la oferta y la demanda. Y bueno, esa columna ahora se nos desaparecería. Calculamos penalizaciones. Allí nuevamente el 3 sería nuestra mayor penalización, lo que nos llevaría a asignar unidades a esa celda. Asignaríamos las 40 y nos llevaría a esta tabla. Y bueno, aquí en lugar de haber seleccionado esta penalización de 2, tendríamos que visualizar el camino que toma el considerar ahora esta otra penalización. Bueno, ahí nos llevaría a asignar sobre este renglón, elegiríamos la celda con el menor costo, sería S4. Y bueno, ahí tenemos para asignar o 45 o 70. ¿Cuánto asignamos? 45. Se recalculan la oferta y la demanda. Lo voy a hacer en la siguiente tabla. Entonces aquí estaría sobrando esta asignación porque esta no se haría la asignación sobre este renglón, no sobre este, entonces ahí asignamos 45, esta sobra, aquí quedarían 70 menos 35, 35, y acá 45 menos 45, 0. De tal forma que allí este renglón se cancelaría. Y bueno, ya nada más nos sobrarían estos datos para calcular penalizaciones. Aquí la penalización no sería posible calcularla, acá tampoco. Y acá la penalización sería otra vez de 2. Y bueno, aquí entonces tendríamos que asignar sobre la celda de menor costo, esta. Allí asignaríamos o 35 o 35. Perdón, aquí el ajuste no es 35, es 25 porque 70 menos 45 nos resulta 25. Ahí me equivoqué. Entonces aquí nos quedaría para asignar o 25 o 35, asignamos 25. Bueno, ya sobre esta tabla, sobre esta misma, pues ya asignaríamos a esta celda. Y ahí nos quedaría después del ajuste 25 menos 25, 0. Y acá 35 menos 25, 10. Entonces nos quedaría entre 10 y 10. ¿Cuánto asignamos aquí? Pues 10. Nada más 10. Y en ese punto también estaríamos agotando la demanda de la ciudad B y la oferta de la ciudad de la planta 1. Así quedaría esa otra alternativa. Los costos asociados aquí ya nada más los voy a marcar para que se vean, y de hecho
los costos, las asignaciones que darían. La primera tabla pues fue la única que se obtuvo. Acá en la segunda tabla exactamente es la misma que la del segundo camino. También la tercera tabla es la misma en ambos caminos. La cuarta tabla también es la misma en ambos caminos. La misma en cuanto a las asignaciones. La quinta, aquí sí ya hubo un cambio. Okay. Por un lado asignamos 35 unidades a la planta 1. Y acá asignamos 45 unidades a la planta 4. Entonces esa quinta asignación es la que cambiará respecto a la anterior. Será ahora 45 por 4, 180. Y también la sexta, nuestras asignaciones en la sexta tabla son diferentes. Los costos también, 25 por 5 y 10 por 7. Al final, vamos a ver las sumas, tenemos un mismo costo que la otra alternativa. Entonces, ahora sí, la asignación para esta otra alternativa va a quedar de la siguiente forma. Ya habíamos dicho que las asignaciones 1, 2, 3 y 4 en ambos caminos quedaban iguales. Solamente difieren en estas últimas tres asignaciones. Ahora, en este segundo camino explorado, la planta 4 va a abastecer con 45 millones de kilowatts a la ciudad A al día a un costo de 180. Y la planta 1 va a abastecer con 25 millones de kilowatts al día a la ciudad A un costo de 125. Y también esa misma planta 1 abastecerá con 10 millones de kilowatts a la ciudad C al día a un costo de 10 por 7, 70. Bueno, como podrán notar, con ambas opciones exploradas tenemos un mismo costo, de tal manera que aquí cualquiera de las dos opciones a elegir pudiera ser correcta, ya que ambas nos ofrecen un mínimo costo. Y bueno, de hecho, si comparamos los resultados obtenidos con esta metodología y con la de la esquina noroeste, vamos a ver, en la esquina noroeste, ¿qué costo obtuvimos? 940, y el método del costo mínimo obtuvimos una cantidad de 780. Este método de aproximación de Vogel nos brinda una solución optimizada, es decir, una mejor solución posible considerando las restricciones de demanda y de oferta que tenemos.